que marcaron la historia de un país bicentenario. El Bicentenario ya se vive en Onda Digital Noticias. Estamos en la cuadra 6 del Jirón de la Unión, la antigua calle Baquíjano, y detrás mío aparece un edificio comercial llamada la Casa Barragán. Este edificio se compuso de 4 diferentes negocios. En el tercer y cuarto piso estuvo el Hotel Richmond, en el segundo piso la Galería Lafayette, en el sótano estuvo una sala de cine, el Imperio, y en el primer piso el famoso Palais Concert. En el famoso Palais Concert estuvo un célebre personaje, nada menos que el extravagante Don Abraham Valdelomar, un tipo extravagante que solía venir y ubicarse en una mesa de este exclusivo lugar. Vestía... Tengan ustedes muy buenos días. Hoy volviendo nuevamente a este espacio con los siempre programas culturales que veníamos emitiendo a través de Onda Digital Televisión. Queridos amigos, hoy tenemos un nutrido programa en esta secuencia Bicentenario Perú y tenemos un gran invitado que le vamos a decir enseguida su nombre. Sin embargo, recordando en la historia de nuestra literatura peruana, hoy recordamos a 2 poetas. Uno de ellos es a César Vallejo, nacido en Santiago de Chuco, y también a Abraham Valdelomar, nacido en la ciudad de Ica. Provincianos que han hecho mucho en la literatura de nuestro país y también que han calado universalmente a través de sus obras. Como les decía, en esta semana vamos a abordar referente al significado de la Semana Santa en el Perú, particularmente en las regiones de Puno, Ayacucho, Huancavelica y otras regiones. Y usted también está invitado a participar de esta secuencia y nos cuente algo de sus experiencias, las tradiciones y costumbres de su pueblo. Y ahora les digo, ¿quién es nuestro invitado del día de hoy? Es nada más y nada menos que el doctor Omar Aramayo, un gran escritor, poeta, periodista y además fue docente de muchas universidades muy destacadas aquí en nuestra capital. Él es puneño de nacimiento, ha estudiado en la Universidad San Agustín de la ciudad de Arequipa y se ha consagrado como profesional en la capital y otros países de América Latina. Bienvenido, doctor Omar Aramayo, muy buenos días. Encantado, bienvenido a Onda Digital. Yolanda. Encantado, y un saludo para Soledad Narvarte. Muchas Sí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Es verdad, este programa también, nuestra productora e inspiradora de este programa, quien nos pone las pautas como una gran productora. Abordar el tema de la Semana Santa en el Perú ¿qué significa para usted? Bueno, es una fiesta religiosa católica traída por los españoles con la conquista. Es obvio, trata del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? En algunas ciudades del país ha tenido una gran repercusión y tiene también un signo de identidad, como es en Ayacucho, donde supongo que existió una gran huaca, la cual fue sustituida con la imagen del Cristo yacente, y que en otras ciudades del Perú también tiene una gran repercusión. Cuando hablamos en Ayacucho y en esto del Cristo yaciente, por ejemplo, ahí decimos, pero hay un vínculo, sobre todo el campesino es el que está muy arraigado a las costumbres católicas. Claro, porque los sacerdotes pusieron especial empeño en poner en el adoctrinamiento a los campesinos, y como digo, debió de existir una gran fe que fue sustituida, porque los españoles sustituyeron a las grandes huacas, a las grandes festividades, con los acontecimientos del calendario católico, ¿no? Entonces, esto fue un trabajo de muchos años, ¿no? Y el campesino, sin lugar a dudas, se identificó con este hombre que sufrió tanto en la cruz, ¿no? Identificó sus propios sufrimientos, su propio dolor, su propio sacrificio al que fue sometido en la colonia por los españoles, ¿no? Entonces es una identidad por el dolor, por el sacrificio.
Claro, porque también el campesino pasa también muchas vicisitudes, muchas dificultades, ¿no? Claro, y entonces como los propios líderes de los grandes levantamientos también fueron sacrificados en una especie de crucifixión, ¿no? Los descuartizamientos, tanto del primer Tupac Amaru como del segundo Tupac Amaru, y el sacrificio de Diego Cristóbal Tupac Amaru, que fue también una especie de cruz. Entonces, la identificación del campesino no fue con los españoles, sino con la doctrina que trajeron los españoles, que es una doctrina de sufrimiento, es una doctrina de culpa, es una doctrina de pecado y es una doctrina de sacrificio, ¿no? Es una doctrina que viene más bien por la humillación del ser humano, por la depredación del ser humano, ¿no? Cristo fue depredado, así como los campesinos en la colonia y en la República, siglo XIX y parte del siglo XX, fueron castigados por los amos, por los señores de la tierra, por los señores de la mina, por los señores del gran patrimonio nacional, que es producto del despojo de los campesinos quechuas, aymaras, selváticos y de todas las etnias del Perú. Lo que hoy se ha convertido en el sincretismo religioso andino. Y lo que hoy se ha convertido en el sincretismo y lo que hoy día se ha convertido en el culto a la religión católica, ¿no? A la religión católica. A la religión católica. Pero esto no deja de tener sus ingredientes netamente andinos. Es evidente cómo los ayacuchanos han nacionalizado la fiesta, han andinizado la fiesta, y es así que, por ejemplo, en la procesión del Viernes Santo podemos escuchar esos hermosos himnos religiosos con pampa piano, especies de yarabís, ¿no? Especies de cochos aymaras trasplantados a Ayacucho. Entonces, quien va a ver la Semana Santa en Ayacucho no es la misma Semana Santa de Sevilla, la Semana Santa española, sino es una Semana Santa andina, ¿no? Es un Cristo andino, ¿no? Donde se prenden 2000 cirios, ¿no? Que es todo un prodigio prender esos 2000 cirios, y que en los años 30 provocó un incendio tremendo y que destruyó su imagen, que fue reconstituida con muchos sacrificios del pueblo ayacuchano. Sí, por eso también tenemos algunas canciones, si nos trasladamos un poquito, por ejemplo, al Cusco, los tradicionales coros en quechua, ¿no? Y como parte de esto, doctor, lo invito, y también los invitamos a ustedes a escuchar algo de una canción muy tradicional cantada en esta temporada, Apuyaya Jesucristo.
Amigos, hemos escuchado una hermosa canción. ¿Qué le pareció, doctor Omar? Es estremecedora, es un lamento que nos conduce hacia ese sentimiento terrible que debió padecer Cristo, ¿no? Y que los campesinos, que los ayacuchanos y los peruanos lo tomamos como si hubiera muerto nuestro propio hijo, nuestro propio pariente, ¿no? Porque ese es el talento que tuvieron los curas de indigenizar a Cristo, ¿no? Entonces, en la Semana Santa se llora a Cristo como si fuera nuestro propio pariente, como si fuese carne de nuestra carne, espíritu de nuestro espíritu. Esa es la magia que tuvieron los curas españoles, y que eso es lo que tú llamaste hace un momento el sincretismo andino hispano. Y las letras cantado en quechua pues es hermoso, pero la traducción, y lo que quisiéramos también es explicarles a ustedes qué significan todas estas letras, ¿no? Cuando decimos Apuyaya Jesucristo, ¿no? Señor mío Jesucristo, mi Redentor, con tus brazos abiertos, ven a mí, hijo mío, ¿no? Entonces hay un momento en que también Jesús implora, ¿no? El cariño, y que no lo abandone a su hijo, ¿no? Jesucristo. Y lo más conmovedor ahí es que quien es el Señor mío dice: acógelo a tu hijo en tus brazos y perdónanos todos nuestros pecados, y perdónales también por su mal corazón a los demás. O sea, son palabras conmovedoras, y que cada uno, a veces, nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana, siempre estamos, ¿no? Invocando, implorando el cariño de Dios, de Jesús, ¿no? Y en el campo se da con mucha más efusión. Claro, y lo interesante es como el nombre y cómo comienza, ¿no? Apu, que significa Dios, y Yaya, que significa hijo, ¿no? Hijo de Dios, Apuyaya, Jesucristo. Entonces ahí está todo el resumen de la cultura cristiana andina. Que tenemos, ¿no? Porque Apuyaya. para el hombre andino, el Apu es el cerro, la cúspide, la parte más alta, donde dice que esa parte más alta está en conexión con el universo, el Hanampacha, ¿no? Y Yaya, ¿no? Es niño lindo, Yaya es niño lindo, niño querido, niño bonito, ¿no? Entonces, niño amado, niño amado, ¿no? Entonces es una melodía y una letra que nos consterna en lo más profundo, ¿no? Bueno, es maravilloso vivir esta nueva historia, y eso también en el tiempo como que se va afianzando, ¿no? Se va volviendo más fuerte ese vínculo de Dios con la humanidad, sobre todo en el campo. Y en estos momentos en que hay una desesperanza en el mundo, ¿no? En estos momentos en que el planeta comienza a transformarse, ¿no? Y a destruirse y a depredarse, nuestra única fe es en los seres superiores, que tal vez podrían salvarnos de toda esta circunstancia, y lo religioso, ¿no? Aquello que es eminentemente religioso se va convirtiendo en algo espiritual, ¿no? En algo que nos contagia a todos, ¿no? Que viene delante, porque en la capital eso ya se ha perdido, en las ciudades se ha perdido. Sí, en la capital no existe la esencia. Aquí la gente está pensando en este fin de Semana Santa, que por cierto hoy día es lunes santo, están pensando irse a la playa, a donde irse a vacacionar, aprovechar el feriado para descansar. Claro, y entonces en las chelas y en las francachelas, ¿no? y en todo aquello que pueda ser diversión, ¿no? Entonces no hay una ligazón del ser humano con el mundo, con el universo. No existe. Pero bueno, lo importante es que hoy en día el peruano tiene mucho que hacer en el interior del país. No solamente irse a dar unas vacaciones, sino ir a reflexionar sobre qué estamos haciendo, por ejemplo, con nuestro país, qué está pasando en nuestra familia, cómo está influyendo el Estado en las familias. Y hay una serie de situaciones por las que tenemos que analizar también esta cotidianidad nuestra, ¿no? Así es. Sin embargo, también aquí tenemos algo que ver, algo muy importante. ¿Qué significa, por ejemplo? Porque cada lugar tiene su encanto, Puno tiene su costumbre. Y hace poco hablábamos
el Vía Crucis al Cerro Azogini, por ejemplo, nuestra tierra. Así es, pero hay que aclarar que la fiesta religiosa de Puno no es la Semana Santa. La fiesta religiosa de Puno es la fiesta de las cruces, que ya viene en mayo. En mayo, ¿no? Y entonces hay como 60 o 70 cruces que se celebran. Pero en Puno hay 3 actividades importantes con motivo de la Semana Santa. La primera es la subida al Cerro Azogini. La segunda es la construcción de las pequeñas casas que realiza la gente como una expresión de lo que se llama la magia simpática, ¿no? Yo quiero tener un palacio, entonces yo construyo un palacio. Quiero tener una chocita, y entonces construyo una chocita, ¿no? Esperando que el Señor y que los apus me concedan ese milagro. Ese deseo, ¿no? Ese es uno de los de las manifestaciones de la Semana Santa. Y la otra manifestación es de que en esta época, en esta semana sobre todo, la gente va a recoger las hierbas curativas al campo, ¿no? Las señoras de edad, los niños van a recoger aquellas plantas que nos van a abastecer durante todo el año, y entonces en el mercado se venden estas plantas que son benditas porque han sido recogidas en esta época del año, ¿no? Además dicen ellos, según la tradición, de que las gotas de sangre del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo han caído y han sido derramadas sobre ellas, por lo tanto está bendecida, ¿no? Así es, que el rocío, ¿no?, que cubre a las plantas sanadoras son las gotas de la sangre del crucificado. Y por eso se produce luego el Jampijato, la feria de las hierbas. Así es. Y hierbas, por cierto, sagradas y buenísimas, probado y comprobado de muchas de ellas. Claro, evidentemente, ¿no? Ahí se recoge el suelda con suelda, la riquísima muña, estas plantas que sirven para curar la tos, el pantipanti. El pantipanti, la yapira, la saliva de la Virgen, había una chiquita que se llama la tusa virgina, que es la saliva de la Virgen. Entonces, todas estas plantas y las flores también, ¿no? Las flores que traen las señoras de Ichu, ¿no? Y que siempre van a perfumar el hogar con el aliento de Jesús, ¿no? Así es. Y bueno, y eso se guarda prácticamente, esas plantas, flores que se han recogido durante estos días, tienen que ser prácticamente, o sea, hacer durar prácticamente para todo el año, ¿no? Hasta esta fecha. Hasta esta fecha. Y lo sequito que ya quedó del año pasado, incluso me acuerdo yo y en la familia lo hacíamos, se hacía un saumerio y se sahumaba toda la casa y se sahumaba al Santo Cristo el día de Viernes Santo, que sale en procesión en su urna, ¿no? Así es. Pero lo que hay que recordar, y espero que lo podamos tocar en algún momento, es ¿qué pasaba antes que los españoles llegaran al Perú y llegaran a América? ¿Cómo celebraban nuestros predecesores, nuestros abuelos, antes que Jesús llegara al Perú, ¿no? Y entonces tenemos que recurrir al calendario prehispánico de Huamán Poma de Ayala, ¿no? Que el calendario prehispánico, como el calendario cristiano, tiene 12 meses. ¿No? Es un año lunar, son 12 lunas, y entonces en este mes, el quinto mes del año, que se llamaba el Inca Raimi, ¿no? Se celebraba el mes de las espigas gemelas, ¿no? El mes de las espigas gemelas, y en este mes había una concordancia de pares, ¿no? Había una conversación de iguales, ¿no? Era un mes de inmensa concordancia, un mes de paz, ¿no? De descanso y de sacrificio de llamas de colores, ¿no? Entonces, vean cómo los incas tenían un criterio absolutamente desarrollado, y sin lugar a dudas que cuando llegaron los españoles destruyeron dos avances de la humanidad de extraordinario significado, que son la arquitectura inca, y lo otro es la astronomía, ¿no? La destrucción de los españoles de la cultura andina repercutió tremendamente
en la destrucción de la astronomía y de la arquitectura, porque ellos no habían desarrollado tanto como habían desarrollado los incas. Sí, pues porque es una situación en la que, como decíamos al inicio, se ha superpuesto toda una cultura católica sobre la nuestra, ¿no? Sin embargo, ahora incluso los colegios profesionales hoy en día no han podido y ni se explican aún cómo se han hecho todas estas construcciones, por ejemplo, referidas a la arqueología. Levantar una piedra de 200 y 300 toneladas sobre piedras igualmente gigantescas, como ocurrió en el templo solar de Sacsayhuamán, que muchos creen que es una fortaleza, pero que en realidad es un templo solar, es una cosa inexplicable, ¿no? Sí, pues. Porque no es una fortaleza. En el siglo XIV que se construyó Sacsayhuamán, el imperio incaico ya no tenía enemigos, era el gobierno de Pachacútec. Entonces Pachacútec construyó este templo, donde además había un observatorio astronómico, ¿no? Y a través de ese observatorio astronómico se determinó la presencia de constelaciones visibles e invisibles, las positivas y las negativas que se veían en el reflejo de inmensas fuentes de agua construidas especialmente para ver esto, ¿no? Bueno, la sabiduría definitivamente andina es maravillosa. Hay que seguir recurriendo a fuentes como la que usted ha mencionado, a Huamán Poma de Ayala y muchas otras, ¿no? Que aún faltan descubrir cosas como el caso de Choquequirao, por ejemplo. Claro que sabemos muy poco sobre Choquequirao, pero en este momento la investigación sobre Sacsayhuamán es una investigación extraordinaria, ¿no? Los arqueólogos cusqueños y los escritores cusqueños han avanzado muchísimo y nos permiten decir que los peruanos prehispánicos habían avanzado muchísimo más que los españoles cuando llegaron, presuntamente ilustrados, ¿no? Ilustrados con el Renacimiento europeo, pero que en realidad llegaron con una horda de salvajes y de bárbaros. Así es. Doctor Aramayo, su presencia, siempre este pequeño espacio, a lo largo de su vida ha hecho usted muchísimas cosas, muchas obras, mucha poesía. Sin embargo, hay mucho que conversar al respecto. El último punto, los Tupac Amaru. Los Tupac Amaru es una novela que obedece a un proyecto de 40 años, ¿no? Es decir, desde 1980, en que se celebró el bicentenario del sacrificio de Tupac Amaru, y obedece también a una escritura de 16 años aproximadamente. Ya han aparecido 2 ediciones, ¿no? Una de ellas, la de 5 editores, está en circulación, la otra está agotada, y espero que se presente muy próximamente. E invito a los lectores a que puedan adquirir la novela para conocer la trayectoria y la trascendencia de esta gran rebelión encabezada por José Gabriel Tupac Amaru en noviembre de 1780 y que tuvo como consecuencia inmediata la libertad de América Latina. Doctor Omar, vamos a seguir hablando, habrá más programas con usted. Y solamente decirle a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por aceptarnos ingresar a sus domicilios en esta edición con un gran y distinguido invitado como ha sido el doctor Omar Aramayo, natural de la ciudad de Puno, y agradecerle también no solamente la generosidad de su tiempo, sino la paciencia de antes y siempre explicarnos muchos aspectos sobre todo el tema cultural, no solo de Puno, sino a nivel nacional y en todos sus ámbitos. Doctor, muchas gracias. Me olvidaba enviar un saludo cariñoso a mis amigos danzantes de tijeras, que también tienen su fiesta protagónica en estos días. Muchas gracias a ustedes y a este canal que ha tenido la bondad de invitar. Muchas gracias, doctor. Y gracias a ustedes, amigos, y ya volvemos con Marco y su programa a través de Onda Digital Televisión. Con nosotros hasta el próximo lunes. Tengan ustedes muy buenos días y a reflexionar en esta Semana Santa. Hechos y personajes que marcaron la historia de un país bicentenario. El Bicentenario ya se vive en Onda Digital Noticias.